¿De qué quieres hablar hoy? Bueno, pues en esta situación en la que estamos viendo un poco de pandemias y demás, y unido al tema que hablamos la última vez del abandono, surgió hablar de un tema bastante peliagudo, que es el duelo, ¿verdad? Vivir el duelo. Es un tema, lo quiero orientar desde mi punto de vista. No quiero decir que otros puntos de vista sean más importantes, menos importantes y demás. Me gustaría ir desde un punto de vista constructivo y vamos a ver lo que sale. Tampoco, importante, tampoco quiero ir a el del fallecimiento de la persona, porque muchas veces nos quedamos solo en el tema de tendría que haber hecho, vamos a dejarlo. Una persona no está, ha fallecido, o no está, sin más, que a lo mejor puede ser el duelo por no verlo más, que también se vive, y a partir de ahí a ver cómo lo podemos encaminar, ¿no? Desde un punto de vista psicológico, el duelo tiene varias fases, ¿verdad? Que es la de negarlo. Cuando muere alguien lo primero que hacemos es negarlo. Voy a hablar desde un punto de vista desde varias escuelas psicológicas, ¿eh? Voy a intentar hacer un resumen. No me voy a meter en nombres, no me voy a meter en libros, porque yo creo que esto es un tema tan delicado que lo voy a intentar llevar desde dentro, desde lo que siento yo. A ver cómo va. Primero lo negamos. Decimos que no ha pasado, que esta situación no la estoy viviendo yo. Los que hayamos tenido personas fallecidas cercanas, es muy dura la experiencia en el funeral, ¿no? Parece que no lo estamos viviendo. La gente que no ha tenido la posibilidad ahora de despedirse de sus familiares con la pandemia, también tiene esa sensación. De repente no he llegado ni a ver la persona fallecida, no he visto, no me he despedido, no lo he tocado. No sé, ¿qué ha pasado? O sea, no me he enterado, ¿no? Lo negamos. De repente hay un vacío. Punto. La siguiente fase que se suele desarrollar suele ser la rabia. Un enfado terrible, el mundo es malo, yo soy malo, esa persona me ha dejado, me siento abandonada. Es como decir, una rabia, se descontrola, ¿verdad? Desde un punto de vista fisiológico, sano, vamos a decir, esto estamos hablando del proceso del duelo en plan sí, fisiológico, el sano. El patológico ya puede derivar en muchos sitios. Después viene asumir, asumir el duelo, asumir la situación y cómo está todo que ha pasado, lo que ha acontecido, y a partir de ahí superarlo, superar el duelo. Vale, normalmente a nivel psicológico se suele hablar de unos 2 años, casi, ¿no? 1 año y medio, 2. Hay luego problemas por ahí. Para mí son hasta intereses comerciales un poco. Hay gente que me dará papel aquí, pero por el tema de las pastillas, ¿no? Es decir, según la American Psychology Association, la APA, que es esa asociación que hace el tema de las enfermedades mentales y todo eso, cada 15 años hace este libro, ¿no? Ellos catalogan que hay que empezar a tomar medicación ahora a partir de la semana de la pérdida de la persona. ¿Cómo? Sí, sí, antes te daban la medicación al año, año y medio, cuando ya no podías superar la situación. A día de hoy viene catalogado y eso lo ve tu médico de cabecera, se va a basar en este libro, ¿eh? Se basa aquí en las indicaciones del APA, que al de una semana de vivir esta tristeza, vamos a decirlo, te pueden dar ya medicación para ayudarte a pasar el tema. Es un poco una negación de la realidad, ¿verdad? Que es lo que estamos viendo. Entonces, catalogamos un poco, uniendo esto que acabo de decir de negación de la realidad, vamos a llevarlo al esquema que acabo de plantear, fisiológico, sano. Negación, rabia, asunción, superación, ¿vale? ¿Vale? ¿Este qué esquema es, verdad? Este es el esquema que nos gusta llevar de controlar las situaciones y predecir los resultados, ¿no? Eso es donde vivimos, los investigadores, cuando llegamos a casa,
cuando la rutina, nuestro trabajo, nos encanta controlar y predecir, ¿verdad? Nos hace ser seguros, no más que seguros, fuertes, como que todo está más o menos bajo control, ¿verdad? ¿Qué ha pasado con la pandemia? No hemos sido capaces de controlarlo y no somos capaces de predecir a dónde vamos. Que somos vulnerables. Esa es la palabra. No quería llegar todavía ahí, pero esa es la palabra. He adelantado, lo siento. Eso es. El tema es, nos hemos dado cuenta que de repente no podemos controlar y predecir todo. ¿Qué es lo que no podemos controlar y predecir en muchos casos? La muerte. ¿Qué hemos hecho con la muerte? La hemos deshumanizado. La hemos sacado de nuestras vidas. La hemos apartado. Y es el tema que está más unido a la vida. Porque un ser vivo sabemos que muere. Con la pandemia nos ha pasado eso. Que todavía se ha deshumanizado más. Que no hemos tenido ni la oportunidad de dar la mano a nuestra persona cuando ha fallecido o tener ese momento de íntimo de decir, pues ya está. Esas conversaciones inacabadas se han quedado totalmente ahí, claro, conversaciones suspendidas. Entonces, ahora, con esto, cojo el modelo. Negación, rabia, asunción, superación. Todo este modelo, que es el modelo psicológico más o menos estándar, vamos a decir, pues todo esto lo mando, con perdón, a la mierda. Así de claro. Coges la mayoría de... Cuando hablamos de preparar esto, he estado viendo vídeos, he investigado en libros, he investigado en asociaciones y demás. ¿Cuál es la pregunta que odia toda persona que esté viviendo un duelo o que haya perdido una persona cercana? La pregunta que me da igual el continente, donde quieras. La pregunta es, ¿ya has superado el duelo? ¿Qué significa superar el duelo? Ahí es donde quiero meter mi paradigma. La idea no es superar el duelo, no es eso que es rabia, negación, todas las fases. No, es vivir el duelo. ¿Qué nos hace un proceso natural, biológico, que no podemos controlar? Lo que acabas de decir. Nos damos cuenta de que no podemos controlar y predecir todo, que nuestra vara de medir no sirve para todo, que la naturaleza tiene sus leyes y de repente nos sentimos vulnerables. Y ahí juega el tema. ¿Cuándo empezamos a vivir el duelo de verdad? Cuando nuestros esquemas se rompen, cuando esas ganas de controlar esa situación ya no pueden soportarlo. Por ejemplo, la persona que desde el funeral de su padre no ha visto nunca más una foto de su padre y de repente Facebook le pone una adelante, que después suele pasar, sin querer, sin poner ese objetivo para distorsionar esa foto cuando pasa delante de fotos en casa de un familiar. De repente, ¡pum! ¿Y qué sucede? Ahí es vulnerable. Y aceptas. Vives. Ese es el duelo. Vivir el duelo. Porque además, la idea de superar el duelo significa que pasas por encima, que lo dejas atrás. Pero... como si estuviera olvidando a la persona. Ahí está. La persona no tiene que ser olvidada. Ahí está. Es el tema que nosotros, la persona esa, nos ha dado, nos ha llevado hasta donde estamos y por eso nos importa, para bien y para mal. Por eso, y esto nos ha pasado, que de repente, de 30 años, ves un olor, tienes un olor, una imagen y te recuerda, porque ese duelo siempre estará ahí. Lo que no podemos hacer es intentar negarlo, intentar olvidarlo. Eso es una verdadera... esconderlo, ¿no? Esconderlo. No tiene un proceso. Lo que tenemos que hacer es, desde nuestra vulnerabilidad, desde nuestra aceptación de pensamientos, desde sentimientos, Desde como seres humanos, ¿eh? Vivirlo. Ahí hay un poquito... ¿Qué nos pasa con esta vara de medir que tenemos, ¿no? O sea, controlar y predecir, ¿verdad?
¿Qué hacemos con esa vulnerabilidad? ¿Qué es lo que intentamos hacer? Insensibilizarla, ¿verdad? La dejamos en una caja y clac. ¿Y ahí qué sucede? Que nos insensibilizamos hacia las partes negativas de ese duelo. Lo sufrimos. Pero es que también nos sensibilizamos a las partes positivas de la vivencia que hemos tenido con esa persona. Y ahí está el tema. Ahí está el tema. Ahí, por ejemplo, hay una película preciosa. Me encantan las referencias de películas de dibujos animados. Es que no lo puedo evitar. Que es Coco. Coco, que yo cuando descubrí quién era Coco, que de dónde viene el nombre, a mí ya me vinieron las lágrimas ahí, porque es la abuela, ¿no? Coco. Una persona con una demencia ya pronunciada, cuando escucha la canción que le cantaba a su padre, estamos hablando después de un montón de años, estamos hablando con una demencia. Esa canción, ¿qué le hizo a Coco, a esa abuelita? Vivir el duelo otra vez. Recordar otra vez a su padre. No a su padre a lo mejor, pero la emoción que sentía cuando su padre le cantaba esa canción, eso es vivir el duelo. Por eso a una persona que ha sufrido una pérdida fuerte le decimos ya ha superado el duelo, parece que le estamos diciendo como que ha olvidado. Y luego nos pasa también que no queremos encontrarnos, y esto nos ha pasado, y ahora mismo nos está pasando. Cuando nos encontramos una persona que está triste porque está pasando este proceso, ¿qué nos pasa a nosotros? Que no queremos que esa persona saque la vulnerabilidad, que nos diga lo tristes o demás que está, porque nos va a tocar directamente a nuestra vulnerabilidad, porque todos vivimos ese proceso, antes o después lo hemos vivido, porque es natural, es verdad. Entonces, por eso pedimos, has superado ese duelo, ¿no? O tienes que superarlo. O tienes que superarlo. No le estoy diciendo a él que esté mejor o no. Lo que estoy diciendo es que no lo comparta conmigo porque me puede tocar en mi parte que la tengo bloqueada, ¿verdad? A nivel físico, a nivel ya vamos a hablar de terapia, que a mí me aburre un poco, pero vamos a hablar de ello. Ahí nos encontramos gente a lo mejor, en este caso del COVID, es muy típico gente que tiene bloqueos en sus raíces, que derivan bloqueos en la zona de la cadera, en la zona lumbar, ¿no? Ahí es, si has tenido esa presión, esa conversación inacabada con esa persona, suele derivar en un bloqueo en tu estructura base, que al final es tu pelvis, ¿no? Que es donde tienes los órganos más importantes, ¿no? De ahí suele derivar en problemas de estabilidad. No me apoyo bien, noto que mi pie me duele, de repente tengo un músculo, hay dos músculos en concreto, uno en concreto es el peroneo, que es justo el que va por el borde del pie, que se une al dedo gordo, que es un poco para mí el pilar. Y cuando encuentras a una persona que ves que ya por un pie empieza a pisar mal y la cadera está bloqueada, ya ves que hay algo que está muy relacionado con sus bases, con su estructura, ¿verdad? Y de ahí ya, pues como hablábamos del abandono, empiezas a buscar esa postura de compensación que va a transformarse en dolores estructurales. Encima, estamos hablando de esa pelvis bloqueada, nos encontramos con esa tristeza acumulada que nos hace que nos metamos hacia adentro y no seamos capaces de solventarlo, de sacarlo, porque no queremos ser vulnerables, queremos controlar. Y claro, ¿dónde lo controlamos todo? ¿Dónde viene la tensión original? ¿Dónde viene? Desde nuestras vísceras, ¿no? Y las pobres al final se retienen, se agarrotan, vamos a decir, y generamos un montón de problemas físicos. Pero lo importante de esto es volver otra vez a vivir. Lo decía el vídeo anterior. Lo importante del duelo, lo importante del abandono, lo importante de este tipo de procesos es que al final son naturales. Es que los vamos a vivir antes o después. Lo que tenemos que hacer es vivirlos desde nuestra humanidad, desde nuestro sentido de que no tenemos que controlar todo. No tenemos que predecir todo. Por ejemplo,
Me encanta un poco cómo viven los funerales la cultura irlandesa. La cultura irlandesa no solo tiene el hecho de festejar el funeral y hacer una especie de fiesta, ¿no? Sino de acompañar al cadáver, porque es uno de ellos. Eso significa que un niño, fácilmente de un pueblo pequeño irlandés, con 15 años puede haber ya visto cientos de cadáveres. Hace la muerte natural. Como tiene que ser. Como tiene que ser. A mí me encanta eso, lo de los irlandeses, no el tema del festejo, cómo lo hacen y tal, sino el vivirlo, el sentirlo, el decir, no, o sea, no lo estamos desnaturalizando. Eso también te hace ver que no eres inmortal, que no puedes controlar todo. Eso nos ha pasado un poco, ¿no? En nuestra cultura occidental. Hemos separado bastante el tema de, claro, la hospitalización y demás, y donde ya no hemos sido capaces de superarlo ha sido cuando la situación nos ha llevado a desnaturalizarlo al máximo, que es lo que hemos vivido en la pandemia. No estoy hablando de que tiene que haber sido necesario este tipo de medidas, no. Y no estoy hablando de lo que habría que haber hecho antes, de vivir la vida, tal, tampoco. Hablo del después. De repente ahora te encuentras con esta situación. Has perdido a una persona querida y te encuentras bloqueado, solo. Aunque no lo quieras antes o después, eso que decimos, no he tenido la posibilidad de vivir el duelo, ¿no? Es mentira, lo vas a vivir. Antes o después. Es mejor cuanto antes, porque la energía que vas a gastar Para no vivirlo. para no vivirlo es enorme. Es enorme. Porque vas a montar un cofre ahí de mantener toda esa emoción guardada que puede derivar en un montón de problemas bioquímicos, estructurales y demás. Y al final, lo gracioso es que todo ese esfuerzo no sirve para nada. Porque un día de repente pasarás delante de un negocio y tendrás un olor que te traiga recuerdos. Pasarás delante de una... Facebook te mandará una foto de hace 15 años de esos recordatorios, o Google, y te encontrarás el duelo de golpe. Como consejo, si no somos capaces de vivir el duelo y notamos de vivir el duelo y saber que lo vamos a vivir y que nos va a acompañar y que nos va a ayudar a vivir alegrías y a vivir tristezas, pidamos ayuda en ese momento. Y no importa que sea una ayuda psicológica o un loco como yo que mezclo psicología, osteopatía, todo. No, que busquemos ayuda desde la persona que sintamos la comunicación más verdadera. ¿Qué es una comunicación verdadera para mí? Donde no exista la crítica, antes lo comentábamos. Donde puedas expresarte, sin que sientas que te están poniendo barreras. Eso es un terapeuta para mí. Que puede ser un amigo, un familiar, o cualquiera. Donde te sientas vulnerable. Donde te sientas cómodo para ser vulnerable, ¿no? Donde te sientas incómodo para ser vulnerable. ¿Por qué incómodo? Porque nosotros lo que vamos a buscar es siempre la comodidad. Sí, pero vamos a ver si tengo que ser vulnerable, que sea ¿Ves? cómodo en este momento Eso ya con no es alguien, vulnerable. ¿no? No, la vulnerabilidad Vale. no requiere control. Es justo al revés. Eso está al revés. Es justo al revés. No quiero decir que... Por eso tiene que ser un entorno donde no tengas crítica. Vale. Me explico. Es, por ejemplo, los famosos trolls de internet lo que te van a dar es crítica pura. Tienes que sentirte vulnerable donde sepas que puedes recibir unas valoraciones positivas o negativas. O no recibir nada, solo expresarte. Por supuesto que te tienes que
exponer emocionalmente, que eso es lo que no queremos de ninguna manera. Y tiene que haber riesgo, porque si no, no estamos saltando a la arena. Qué fácil es ir a un psiquiatra de los que hay, no digo que son todos así, y que estás esperando que te dé la pastilla para solucionar esa subida emocional, ese desequilibrio hormonal que provoca, ¿verdad? ¿Eso qué es? Control. Eso no vivir, para mí sería buscar el no vivir en la Eso es. situación. O ir a donde la persona que sabemos que nos va a dar la respuesta que queremos oír, ¿verdad? También. Eso no es exponerse. Ese es el juego de la vulnerabilidad. Así que es mejor buscar un terapeuta. Yo buscaría un terapeuta, pero a lo mejor, ya te digo que es que he visto un montón de vídeos de gente exponiendo su duelo en auditorios. Hay un videotest precioso de un marido que pierde a su mujer a un año A, pero es que ella era escritora y le montó una muy buena. En el New York Times manda un artículo que se publica después de ya morir, hablando de él, de la familia, de todo, tal. Y lo bonito de este artículo no es el artículo, es que deja un espacio en blanco en el último renglón para que el marido escriba su nueva historia. Eso es. Claro, ¿y él dónde lo expone? Pues en una conferencia TED, porque él también tenía que contar, y él lo dice, o sea, es que esa es la primera vez que puedo hablar de esto. Y aquí me estoy exponiendo. Y aquí me estoy abriendo. Punto. No tengo, o sea, no voy a mirar los comentarios de internet porque sé que puede haber crítica. Pero a mí ya me sirve solo el hecho de exponerlo, libera. No hace falta recibir valoraciones, que tampoco es necesario. Lo que tienes que estar seguro es que en ese entorno no haya crítica. La crítica lo que hace es separar, siempre. La crítica lo que está haciendo es notar uno, lo que te comentaba antes. Las valoraciones lo que hacen es confluir. Cuando la valoración se hace desde el amor, destruye, o sea, construye. Cuando la crítica lo único que va a hacer es destruir. ¿Por qué cerramos la vulnerabilidad? ¿Por qué tenemos que superar el duelo? Pues porque vivimos en un mundo de crítica. Porque vivimos en un mundo de control. Porque no queremos sufrir. Porque no queremos sentir. Eso es. ¿Y qué nos pasa cuando nos sensibilizamos de la vulnerabilidad? Que no sentimos ni lo bueno ni lo malo. ¿Y qué aparece con la alegría? Que la alegría de repente, ¿qué es? No sufrir. Ya no es alegría. Y es no sufrir. De repente nos encontramos en esa parcela. Nos aparece una pandemia que nos desequilibra enteros. Ya no podemos controlar. Ya no tengo esa rutina que odiaba tanto. Ya es todo... Y empiezan esas ansiedades, esas rabias, esos malestares, ¿no? Ahí, por ejemplo, es el tema el trabajo que yo haría, es el tema de las bases. Vale, y como ya tengo certeza que has pasado por ti alguien que no tenga vivido el duelo, ¿no? ¿Y cómo ayudas a esta persona? Hay dos maneras. Hay dos vías. Depende del síntoma que esté acaeciendo. Si te encuentras una persona que a lo mejor te está viniendo con un problema físico, estructural, me refiero a un dolor de espalda, pues yo lo que le haría es ir poco a poco buscando equilibrio, desde los pies, buscando la activación neuromuscular y buscando emociones que hayan ido desequilibrando ese cuerpo, ¿no? Y uniéndolo a ejercicios de respiración para que vaya la persona cogiendo conciencia de cómo está. La respiración a la persona le hace saber cómo está. Y eso es un trabajo que hace él o ella, ¿no? Esa sería, digamos, la parte fácil. Buscaríamos también adherencias viscerales desde la osteopatía, buscaríamos bloqueos viscerales,
analizaríamos a lo mejor un poquito por encima alimentación para buscar alimentos que no inflamen, pero por encima, yo no pongo dietas, hago sugerencias, eso son cosas. Buscar hábitos de vida que sean más saludables, que te ayuden un poco a tener esa energía de poder aceptar en la situación en la que vives y buscar ese desbloqueo, ¿verdad? Eso sería poco a poco. Esto estoy hablando cuando tienes un problema asumible. ¿Qué me pasa si me encuentro con alguien que ya tiene una enfermedad autoinmune? O que tiene un cáncer. O que tiene algo grave. O que ya, por ejemplo, no se puede levantar de la cama. Algo que ya sea una depresión, que ya derive en algo más grave. Ahí lo haría al revés. Mi forma de trabajar ahí sería entrar con el mazo y romperla por 17 cachos. Para intentar romper la coraza cuanto antes y que la persona sepa que dentro tiene la solución. Espera, vamos a ver. Dé un poco más de detalles porque decir que va a romper la persona en 17 pedazos, vas a asustar aquí. La persona que tenga esa coraza sabe lo que le digo. Buscar romper ese muro que se ha creado tan gordo, que ha provocado que esa energía se acumule en un punto, en ese bloqueo que haya generado esa enfermedad, ese dolor tan intenso. La única manera de quitar un dolor intenso es decir, yendo a por él y de la mano los dos, por supuesto, e intentar buscar ese bloqueo que lo ha generado, para que esa energía vuelva otra vez a ponerse un poquito en su sitio. Es un trabajo largo, pero el primer golpe tiene que ser fuerte. Buscar una reestructuración global, de que diga la persona, antes estaba caída, ahora estoy con armas. Y ahí sí que hay que buscar un poco más de intensidad, porque si ya te encuentras un fuego, el bosque ya está ardiendo, o sea, tú no puedes ir con un cubo. Tienes que entrar ya con las mangueras y además hay que pedir yo ahí pido consentimiento. ¿Puedo entrar o no? ¿Podemos entrar? ¿Te sientes con fuerza para entrar en ese bloqueo emocional que te ha derivado en esta situación? ¿Sí o no? Y hay que buscar esa... Si no, no te preocupes, será más lento. Sí, también será lento, pero los resultados serán más efectivos desde el primer día. Y nunca estar solo, ¿no? En este caso. Es que lo importante de trabajar desde este punto de vista es que yo también me sienta vulnerable como terapeuta. Sí. Es que ese es el juego. Yo tengo que bajar a la arena, como decía Theodore Roosevelt. Tengo que sacar esa vulnerabilidad mía y quitarme todas las, tonterías que nos generamos para poder llevar a una persona a esa vulnerabilidad, para poder entrar en valoración, para no criticar. Ese es el truco. Es que si yo desde terapeuta critico, ya estoy poniendo barreras. Y entrar en la crítica es muy fácil. Es muy fácil en el sentido de cuando ya comparo. Joder, yo lo he pasado peor que tú. Eso es muy típico, ¿verdad? Es una respuesta. Yo es que ya también cuando murió mi padre, mi madre, también me sentí. Ya estoy criticando. Y el mío cuando pasó estaba en situación peor que la tuya, sí. Eso es crítica. Eso es crítica. Y es que eso no... A ver, es un ejemplo muy tonto, pero nos pasa. Sí. Como terapeutas esto no lo podemos permitir. Tenemos que acompañar, valorar. Y a lo mejor la primera tipo de comunicación constructiva es no decir nada. Eso es. Es no decir nada. Que eso tenemos un gran maestro, un tal Sigmund Freud, que se basaba en eso. Él se basaba en... es muy divertida la figura del diván, ¿no? Que ponía él, ¿no? Y si te fijas, era un diván, unos cojines y la silla de él al lado. Tú no le veías a él mientras tomaba notas. Y él te hacía muy pocas preguntas. Lo que te estaba... Freud lo que hizo, desarrolló al máximo, unido a Charcot y tal, pero bueno, aparte, es la escucha. ¿Vale? Que tenía sus principios un poco particulares, pero la escucha. Sí, que creo que es un mal de los días de hoy, ¿no? Que no sabemos escuchar el otro. ¿Por qué? Por lo mismo de antes. No vaya a ser que su vulnerabilidad me toque la mía. Sí. ¿Qué voy a hacer? Criticar. Criticar. O sea,
que podemos pensar que es constructivo, el famoso concepto crítica constructiva, es que no existe. La crítica constructiva está poniendo barreras. Yo te puedo decir, no me gusta ese jersey que llevas, ¿vale? Perfecto. Eso es valorar. Lo estoy expresando y demás. O considero que deberías hacer tal, vale. Eso sí, eso no pasa nada. Pero ya empezar a decir es que te queda fatal ese jersey ya estoy criticando. Sí, yo tengo un profesor que suele decir, no es lo que tú dices, y sí cómo lo dices. Aparte, y ahí está un poco el tema de los lenguajes que utilizamos. Que muchas veces nos expresamos en arameo antiguo para expresar algo que tenemos dentro, ¿no? El tipo de lenguaje, el tipo de comunicación, ¿verdad? En el tema de terapia. En el tema de terapia, nosotros como terapeutas o como amigos o familiares que queremos ayudar a una persona, que también puede ser, lo más importante que tenemos que hacer es primero asumir ese papel. Asumir el papel de persona que quiere acompañar. Que quiere escuchar. Que quiere escuchar. Y a partir de ahí, ahora, ¿tiene sentido superar el trauma? ¿Superar el duelo? No. Ahora es cuando surge vivir el duelo, ¿verdad? Porque cuando lo vives, acompañas y escuchas. A lo mejor en ese momento no hace falta ni hablar, ¿eh? Es que ese es el tema. Cuando ya te estoy pidiendo, lo has superado ya, es para que no me hables de ello. Ese es el tema. Ese es el tema. Conclusión, superarlo, negarlo, pues claro que sí. Pero es que eso es vida. Es que eso es la vida. O sea, es un poco negar algo que tenemos dentro. Negar algo que vamos a vivir. Y después la vida siempre nos lo va a poner enfrente. Hay un montón de tipos de lágrimas ahí. Te digo que esas lágrimas son hiperliberadoras. O sea, el otro día yo juego con 3 tipos de lágrimas en consulta y el otro día leí hasta 2 más. Una que tiene manganeso, que relaja un montón. ¿Qué es esta? Sí, eso. Es un tipo de lágrima que es la de la acumulada y que te limpia. Que te libera tanto. Sí. A ver, yo juego con 3 tipos. Una que tiene más grasa, más colesterol, que es la olla a presión, que todavía casi sale una o no sale, que tienes unas ganas terribles. Luego tienes otra, que es la de la olla a presión, que hace y es como una mezcla. No tiene tanto contenido graso, no tiene tanto, y es la que te sientes que te está liberando ya. Y la otra sería la que contiene más, es un recurso hídrico, digamos, para lubricar, que es la de limpieza, como que ya estás, como que se caen las lágrimas, ¿verdad? Es muy parecida a la de la risa, ¿verdad? Esta, que es muy liberadora. Pues había otra, ¿no? Otros 2 tipos. Y realmente la que estamos buscando con el duelo es esta, de la que te viene y de repente te viene, en la misma lágrima te viene desde la rabia hasta la liberación, ¿verdad? Y notas como una sensación de... ¡buah! Claro. Una sensación de liberación. De eso que soy vulnerable, que soy humano y que a veces sufro y que a veces no. Es que ese es el tema. Y que no necesito superar el duelo. Y yo quiero vivirlo. Porque yo no quiero que esa persona que se ha ido se vaya. O sea olvidada, ¿no? Se vaya. Ese es el tema. Nunca la vas a olvidar. No, eso es. Eso es. Y si, por ejemplo, en el caso de viudos y viudas, ¿no? Si rehacen su vida, esa persona que ya no está, va a estar siempre. Sí, porque hizo parte de su vida, de su historia. Es la forma de la persona, los ladrillos que le ayudó a construirte como persona son parte de... Es así. Ese renglón que decía en blanco que le deja su mujer publicado después de fallecer, es para que él haga su historia. Es para... Volvemos otra vez al discurso de la desensibilización de la vulnerabilidad, ¿no? No
No queremos vivir situaciones negativas. Claro, pero tampoco las vas a vivir positivas, amigo mío. Es que es así. Claro, si estamos siempre construyendo los muros. Muros y más muros y más muros con un gasto energético terrible. Y la energía va a venir siempre del mismo sitio. De ese supercuerpo que tenemos, que puede aguantar carros y carretas. Tenemos una naturaleza terrible. Tenemos un sistema inmunitario que nos ha traído hasta aquí, que puede controlar millones de amenazas. Pero estos bloqueos, menú. Vale, Miguel, ¿podrías dar, no sé, algún ejemplo de personas que has atendido en consulta que no habían superado el duelo y cómo fue, y cómo has trabajado, A ver, has ayudado es a un estas tema personas? delicado. Sí, Pero, a ver, mucho. ahí en concreto, sobre todo después del COVID, tengo 3 personas que he trabajado con este proceso, ¿no? Y sobre todo en 2 de ellas, lo único que necesitaban era un rito. Si no he podido, digamos, despedirme en el funeral como cristianos, o una esta cristiana, pues por lo menos que tenga la posibilidad de despedirme de sus cenizas, ¿no? Ella lo único que pedía era eso. Vale. Aquí lo que trabajamos fue, tenía un bloqueo fuerte en el omóplato derecho, en todo el hombro, que derivaba del pie izquierdo, y fue un poco equilibrar cadenas, buscar eliminar tensión visceral y que se dé cuenta que lo de las cenizas era una tontería que se había montado en la cabeza para no sentir el duelo y que lo podía simular y vivir. No hacía falta que tuviese una vasija con las cenizas, sino que ella lo viviera. Y ese fue el tema, claro. Lo que buscamos fue darle aire, oxígeno, y eso te da fuerza. Y te da fuerza desde dentro. Y llevarle a la arena para decirle, mira, a la arena siempre digo al barro, para ahora puedes sufrirlo, y ahora puedes alegrarte, y ahora puedes sentirlo. El otro día, el domingo, tuvimos también una persona que, en el caso de ella, había fallecido ahora recientemente su madre mayor por COVID y la había dejado en una situación. Ella también era una señora que había atendido a su hermano con debilidad mental y demás, y había llevado un poco el rol de madre al final, para con su hermano y casi con su madre, era un poco, y ella no lo podía superar. Había subido otra identidad, ¿no? Exacto. Entonces, el trabajo que ella tenía un dolor terrible en el peroneo izquierdo, toda la pierna izquierda, la zona del pie, tenía un problema de bases, pero derivaba de su cadera. Realmente fue centrar su cadera un poco, centrarle el cuello, el ioides, este huesito mágico de aquí, y al darle equilibrio y hacerle ver que tenía que coger otra vez el rol de hija y sufrir la pérdida de su madre, que acepte que era hija. Claro, porque ella, con ese control, esa barra de medir que se había puesto, no había llegado a aceptar que se ha muerto su madre. Con otra persona me acuerdo, es otro de las cosas que nos solemos encontrar, que es la culpabilidad por alegrarse de la muerte. ¿Puedes explicar? Pues gente que a lo mejor ha tenido un sufrimiento grande y es que ya tiene que, o sea, si ya ves que es el paliativo, ¿no? que ya muera con calma, que es lo único que pides ya para esa persona, mucha gente se siente culpable y le cuesta emitir esa culpabilidad, ¿verdad? Que luego se transforma en rabia hacia uno mismo o una misma. Y eso es un poco el trabajo de darse cuenta que eso es natural, que es un proceso natural. Y volvemos a la vulnerabilidad. Y recuerdo el caso más extremo cuando una chica que había perdido a su madre de una manera un poco dramática. La madre había buscado su muerte de una manera dramática. Y ella como niña se sentía rabiosa, enfadada con su madre por haberse ido tan pronto.
Pero como buena hija era incapaz de sacar esa rabia. ¿Qué le estaba pasando? Se estaba quedando sin aire. Claro, el trabajo fue muy sencillo, fue llevarle a vivir esa rabia. Sencillo, yo lo veo sencillo porque era muy claro decir, vive toda la rabia. Estate 2 semanas, con perdón, jodida, cabreada, para después darte cuenta que tú no podías controlar esa situación y que tú tienes que sufrirlo, vivirlo, asumirlo. Y ahora vendrán los momentos buenos y los momentos malos. Pero esa rabia no te permite ni siquiera entender que tu madre se ha ido. Ese es un caso, ese fue un poco fuerte porque además ella venía de un entorno duro y su manera de soportar todos esos sufrimientos que había vivido había sido controlando, no sintiéndose vulnerable. Entonces, ahí estaba el esquema. Claro, cuando rompimos el esquema este de rabia, no apareció solo el tema de su madre, ¿no? La falta de su madre. Apareció todo el esquema, todo el patrón que había llevado durante su vida. Y eso es un poco un trabajo. Con ella, por ejemplo, sí que hicimos una sesión con emociones fuertes y luego sesiones más mecánicas, ¿no? De buscar más controlar. Pero la primera sesión lo que buscamos fue sacar esa emoción para que libere, para que suelte esa olla a presión, para que vengan esos 3 tipos de lágrimas de golpe, ¿no? Es un poco lo que buscamos. La respuesta siempre es la misma. Buscar esa vulnerabilidad. La primera base de ser una persona valiente es saber que eres vulnerable. Porque es muy fácil enfrentarse a las situaciones estando cómodo. O con todas las herramientas o con todas las protecciones, ¿sabes? Esto es facilísimo. Vale, esto es falso. Enfrentarse a las cosas, y como te he dicho, exponiéndose emocionalmente, sí que sea muy, muy poco cómodo. No te digo que te expongas a la crítica, eso tampoco, pero sí que digas, no, taca, y a partir de esa, con mi valentía, eso es la valentía. Y la valentía yo en qué la traduzco, en ser una persona. ¿Cuál es la unión al final de las personas que viven desde la vulnerabilidad y aceptan esa valentía desde ahí? ¿Qué es lo que las une a todas? ¿Qué cualidad les puede unir? La gratitud. La gratitud. Tienen la sensación de que se sienten agradecidos de lo que viven, porque no están insensibilizados. Viven tanto lo bueno como lo malo. Y entonces, si viven bien otro proceso de duelo, será natural. Y viviremos la alegría de haber conocido a esa persona y viviremos la tristeza de que no esté. Gratitud. Esa es la culminación de todo el proceso. Gratitud por la oportunidad de haber convivido con la persona, ¿no? La gratitud de haber vivido. Y claro, es que con todo eso que estamos viviendo, hay personas que han perdido ahí sus entes queridos y no tenían tan buena relación así. Y ahora con la pérdida es que se nota mucho, ¿no? Es que no quería entrar ahí, en eso de la buena relación, porque eso ya está. Sí, es eso que iba a decir, es que eso es el antes y aquí el foco es el después, o sea, vivir misma esta pérdida. En otros vídeos hemos hablado de vivir el presente, sí, de buscar esas conversaciones, ya persona ya no está. Y no quedar en el pasado, o sea, no, ya fue, ambos han tenido la oportunidad y si no aprovecharon, vivirlo el ahora. Vamos a vivir el duelo. Eso es. Nada de superarlo, nada de abandonarlo, nada de se autocriticar porque yo podría haber hecho, podría haber dicho, podría no sé qué, no. Es que esa es una de las críticas más dañinas, sí. La autocrítica. Y eso es lo que no tenemos que vivir. No en este momento, aún más en este momento. Aún más, es que nunca en este momento menos. Ese es el juego, ¿no? En cuanto aparezca ese sentimiento de gratitud, porque de repente nos daremos cuenta
que de ese duelo puede venir energía muy positiva, de crecimiento. Ahí aparece la gratitud. Ya, y no he dicho que lo superes, he dicho que lo seguirás viviendo. Eso es. Porque hasta la viejita de la película, con un Alzheimer terrible, vive el duelo después. O sea que, si necesitamos ayuda en estos momentos, pedirla. Y si no es el momento, y si no ha llegado el momento, llegará. Pero yo soy más partidario de ayudar a que salga. Y a partir de ahí